Un saludo cordial hoy sábado y eso es sinónimo de Padre Inocencio, sinónimo de enseñanza, es sinónimo de caminar hacia Jesús con María, así que ya saludamos al Padre Inocencio. ¿Cómo andamos, Padre Inocencio? Bien, gracias a Dios y a la Virgen. Un poquito cansadito porque aquí en Mayugori hay que caminar demasiado. Pero bien, todo muy bien, excelente. Con un grupo de 64 personas de 16, de 6 países. Madre Entonces, mía. es una cosa muy linda. Y una Sí, bendición siempre estar en Medjugorje, una bendición. por supuesto que sí, siempre. Siempre Dios nos hace ver su gracia. Así es. No hace falta pedirle que ore por todos los que se conectan porque lo hace siempre, pero Y esto lo hice está hoy. especialmente en Medjugorje. Y hoy en la aparición también lo hice. Pues le Estuve damos en la las aparición. gracias. Le Sí, sí, damos sí, sí. las gracias. ¿Cómo no? Pues hoy tenemos un tema, y ahora antes de entrarlo decía que Medjugorje era un lugar con muchas cruces. Los que habéis estado tenéis el Monte Križevak, tenéis las cruces azules, tenéis también la exaltación a la Santa Cruz. Pues hoy el Padre nos dice orar al pie de la cruz. Esa es la propuesta que tenemos, Padre. Pues ya una Bueno, oración y empezamos. ¿cómo no? ¿Cómo no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos has dado como signo de tu amor infinito el misterio de la cruz. Y mira cuánta gente hay en el mundo sufriendo con cruces o a veces con dolores que no son cruces y piensan que son cruces que tú permites o que envías. Danos en este momento una gran sabiduría del Espíritu Santo para que lo que podamos hoy decir sea realmente para gloria del Padre y sea también con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Todo para gloria de Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, eh, estoy en Medjugorje y los que no han venido a Medjugorje, pues quiero que sepan que en Medjugorje hay un monte que se llama el Monte de la Cruz, Križevak, ¿ok? No es tan alto, quizá unos 500 metros, pero difícil subir y más difícil bajar todavía. Y hay otro monte llamado Monte de las Apariciones o Monte Podbordo, que es también difícil, donde apareció por primera vez la Santísima Virgen María. Y subir, pues hay que hacer sacrificio y es todo lleno de piedras, de situaciones nada fáciles. Entonces, son dos elementos de bendición. Son los dos elementos, junto con la iglesia, Santiago Apóstol, los tres elementos fundamentales de Medjugorje. Y veo que en Medjugorje, aparte de esto, como decía Jordi, hay también un lugar que se llama la Cruz Azul. Hay dos cruces, ahí también apareció muchas veces la Virgen María. Hay también otra cruz subiendo al monte Podbordo. En la cruz de Monte Križevak hay una reliquia de la cruz de Cristo enviada por el Papa, porque eso se hizo en 1933 para recordar los 2000 años de la muerte de Jesús. Pero también los videntes han sido perseguidos, sobre todo al principio por el régimen comunista. El padre Lloso, pues lo condenaron a 3 años de cárcel. Solo estuvo un año y medio, pero, o sea que el misterio de la cruz, de alguna manera, está muy patente en Medjugorje. Y tomo también este tema porque la Virgen dijo el 6 de septiembre de 1984, abro comillas, queridos hijos, sin, sin oración no hay paz. Por tanto les digo, queridos hijos, oren por la paz al pie de la cruz. Gracias por haber respondido a mi llamado. También dijo el 30 de agosto de 1984, queridos hijos, también la cruz se requiere aquí a la cruz del monte Criseba, ¿verdad? Formaba parte del plan de Dios cuando ustedes la construyeron. Especialmente en estos días, vayan al monte Criseba
y oren al pie de la cruz. Yo necesito de sus oraciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, esto es importante para que nosotros entendamos por qué estamos hoy aquí hablando del misterio de la cruz. Fíjese, la cruz en la antigüedad era lo peor que le podía ocurrir a una persona. La usaba el Imperio Romano para la tortura y también para, digamos, para la muerte de sus enemigos. Estaba prohibido clavar en una cruz a un romano. De hecho, cuando meten preso a San Pablo, yo soy romano, entonces, o sea, él tenía nacionalidad romana y claro, no podía meterlo en el misterio de la cruz y tenía además que ser juzgado como él lo pidió por el César. Bueno, esto, un detallito que son importantes. Bueno, entonces, antes de Jesucristo morir en la cruz era una ignominia. Incluso la gente pensaba que el que era clavado en la cruz era castigado por Dios y que era una maldición. Incluso tomando la parte negativa, hay un texto en la Sagrada Escritura que dice, maldito el que cuelga del madero, refiriéndose a la manera como el Imperio Romano pues hacía esa tortura y esas muertes terribles, ¿verdad?, para sus enemigos. Esto es importante conocerlo. Acordémonos que vamos a ver, Adán y Eva fueron vencidos no en una cruz, pero sí en un árbol, en el paraíso terrenal. Entonces, Jesús ahora en otro árbol, el árbol de la cruz, nuevo Adán, y la Virgen, nueva Eva, pues van a obedecer al Padre, a confiar en Él, para vencer al pecado, al demonio, a la muerte. Esto es muy importante porque la iglesia toca esa explicación que es sumamente importante y desde que Jesucristo muere en la cruz, cambia todo. Ya no es símbolo de fracaso, es símbolo de victoria. No es símbolo solo de sufrimiento, sino es símbolo de resurrección, es símbolo de amor. La cruz es la señal del amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros en una cruz. Por eso la iglesia canta en la Semana Santa, oh feliz culpa, ¿verdad? Que nos ha merecido tal redentor. Pero dice también, victoria tú reinarás, oh cruz tú nos salvarás. A veces nuestros hermanos separados y a veces algunos hermanos testigos de Jehová, no solo los evangélicos, dicen, pero ¿cómo ustedes van a amar la cruz? Ellos no utilizan la palabra venerar porque ellos no distinguen entre venerar y adorar. Dice, imagínense ustedes que alguien con un cuchillo le mata a su mamá. Ajá, ustedes luego van a amar ese cuchillo con el cual mataron a su mamá. O sea, utilizan como una especie de argumento que quiere ser como a dominen, como a la gente. Y la gente cuando piensa eso, dice, ¿qué argumento, no? Nosotros tenemos que valernos y servirnos de la Sagrada Escritura, no de un sentimiento. Y es bueno que ustedes sepan lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 versículo 14 de la carta a los Gálatas. Se lo voy a leer, no, nada más que ese pedacito, ¿verdad? Gálatas, repito, 6 14. Miren, lo busco enseguida. Dice así, abro comillas. Es San Pablo quien está hablando. Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En este versículo, el apóstol Pablo
expresa que su único motivo de orgullo es la cruz de Cristo, un evento que ha resultado, perdón, en una separación radical entre él y el mundo. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús venció el pecado, venció el mundo, venció el demonio, venció la muerte, venció toda enfermedad. Voy a explicar un poquito teológicamente el porqué de este misterio de la cruz. Miren, el pecado de Adán y Eva fue un pecado sumamente grave. Primero porque no tenían concupiscencia, ¿verdad? Conocían a Dios, conocían la verdad. Y al mismo tiempo eran totalmente libres, porque no tenían la carne, la concupiscencia en el sentido bíblico. Entonces el pecado de ellos fue consciente, libre, gravísimo. Ese pecado había que repararlo. Pero claro, para reparar ese pecado y luego los pecados nuestros, tenía que repararlos un ser humano, porque era el ser humano el que había ofendido a Dios. Pero como Dios es infinito, es el Altísimo, tenía que ser un ser humano que tuviera méritos infinitos para reparar el pecado contra la divinidad. Ajá. ¿Y quién existía en el mundo con esas dos condiciones? Nadie. Como Dios, que está en la eternidad y tiene presente el pasado, el futuro y, claro, el presente también. Él, desde toda la eternidad, preparó a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la preservó del pecado original por los méritos del Hijo que iba a tener, porque el futuro lo tenía ya presente Dios también. De tal manera que también la Virgen María fue salvada por Jesús. El Señor la salvó prematuramente, ¿ok? A nosotros nos salva el Señor levantándonos cuando hemos caído. A la Virgen la salvó el Señor no permitiendo que cayera. Entonces, Dios dijo, voy a enviar, qué amor tan grande, a mi Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, para que se haga hombre. Como hombre va a cargar sobre sí todos los pecados, desde Adán y Eva hasta el último, los de usted, los míos, va a cargar todos los males, va a cargar todos los achaques, todas las enfermedades, y como es Dios, todo lo que él haga tiene un valor infinito. Por eso Jesús es el único Salvador, porque es verdadero hombre y es verdadero Dios, que es el segundo misterio de nuestra fe. Entonces, de ahí se basa el por qué Jesús es el Salvador. Y debemos entender entonces que Él reparó los pecados, del pecado original, los demás pecados, en la cruz. Cuando yo era niño, ya hace unos cuantos añitos, eh, decía, mira, cuando le decían a Jesús los escribas y fariseos, si es el Hijo de Dios que baje ahora de la cruz para que creamos en Él. Y decía, si yo hubiera sido Jesús, me hubiera bajado de la cruz un momentico, le hubiera dicho, ven que sí soy, y me hubiera vuelto a subir otra vez. Un niño, ¿verdad? Y para que quería yo en ese momento como, qué sé yo, hacer ese argumento para los escribas y fariseos. Pero no, el Señor escogió ese misterio. Y yo le preguntaba a Jesús hace muchos años, si tú nos podías salvar con una sola gota de sangre, con una lágrima, con un suspiro, con una gota de sudor, porque como eres Dios, todo eso hubiera tenido valor infinito. Pero ¿por qué permitiste todo ese sufrimiento tan grande? Y el Señor me respondió, para que nunca nadie dude de mi amor. Al ver la cruz, ¿cómo voy a dudar yo del amor del Señor? Y eso que nuestras cruces son de yeso, son bonitas, vimos casi todos la pasión del Señor, ¿verdad? En aquella película tremenda, algunos no la habrán visto, pero qué sufrimiento tan grande del Señor, ciertamente.
Ahora, desde que Jesús, pues, toma la cruz y carga con todo esto, y todo lo hace por amor, cambió la cruz, ahora es el signo del amor. Claro, la cruz tiene tres aspectos. El que más impacta a la gente sencilla y a nuestro pueblo es el dolor. Al ver la cruz, qué sufrimiento tan grande. No quiero ahora pararme en este aspecto, solo de paso, pero hay otro detalle más importante que es el amor. Es la prueba más grande del amor que hay y de todo un Dios, ¿verdad? Que se hace hombre y que en la cruz, para reparar nuestros pecados, para que nadie dudara de su amor, él tuvo todo ese sufrimiento ofrecido como ese signo de amor. Pero hay otro aspecto, la victoria. Entonces, sufrimiento, dolor, prueba de amor y victoria. Porque ahí, repito, Jesús venció al pecado, la desobediencia, al demonio, ¿verdad? La muerte y todos los males. Entonces, desde entonces, pues la cruz tiene otro significado bien diferente para nosotros. Bueno, le voy a leer otro texto que también es muy, muy bonito. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice así, abro comillas, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Eh, es palabra de Dios y hay luego aquí un comentario que dice, este pasaje se refiere a los sufrimientos y tribulaciones que Pablo experimenta por la causa de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos ahora a explicar esto. Varias veces les he dicho de un sacerdote jesuita que escribió un hermoso libro para salvarse, que ya se fue al cielo, que decía, Dios hace casi todo, nosotros hacemos casi nada. Pero para que Dios haga el casi todo, nosotros tenemos que hacer el casi nada. Y decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Vamos a ver, Jesús nos salvó. ¿Mm? La salvación viene de Jesús, la fe, pero una fe operante, claro. Porque no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero el Señor quería que pusiéramos nosotros también nuestro granito de arena. Él colocó su pasión, su muerte. Entonces, y nosotros, pues nosotros tenemos que reparar también algo unidos a Cristo. Claro, no caemos en la nueva era que uno dice, yo con un salto cuántico, yo con el Reiki, yo con las chakras, yo con... No, 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 no. Nosotros, si Jesús, no podemos hacer nada. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Y si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto, evidentemente. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena unido al de Cristo. Nuestras obras solas sin Cristo no valen nada. Unidos con Cristo, pues adquieren un gran valor por Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que reparar también en lo pequeño nuestros pecados. Por eso vean que los exégetas, los doctores de la iglesia, la Virgen María, en todas las apariciones, que dice, acuérdense por ejemplo de Fátima, hay que hacer penitencia, hay que hacer sacrificio, hay que hacer oración, hay que hacer ayuno. Esto también la Virgen llamó a la penitencia, al sacrificio en Lourdes y también lo llama aquí en Medjugorje. Y por eso nos invita a orar al pie de la cruz. Entonces, nosotros tenemos que hacer una buena parte, porque mire, nosotros ya somos salvos, pero
si no aceptamos lo que Jesús hizo y colaboramos con Él, pues no entraremos en el reino de los cielos o tendremos un purgatorio de no sé cuántos millones de años, ¿ok? Aunque el purgatorio ya está fuera del tiempo. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra cruz y nos unimos a Jesús, vamos reparando nuestros pecados. La iglesia ahora nos ha puesto este año, que es un año de jubileo, exactamente, para que nos libremos también del purgatorio. Es una manera de reparar los pecados que hemos cometido, ganando la indulgencia. Tomen en serio esto porque es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Entonces nosotros también tenemos que poner ese granito de arena, obras de misericordia, ayuno, momentos de adoración, sacrificio, penitencia. Varias veces les he dicho a ustedes que no hay que vivir en quejabanza, una palabra que inventó un carismático, sino en alabanza. Ofrecerle a Dios los contratiempos, ofrecerle a Dios sin quejarse de las situaciones difíciles que nos ocurren en la vida, porque entonces no ganamos nada. Pero cuando nosotros, en lugar de desconfiar en Dios, ¿verdad? En lugar de apartarnos de Él, en lugar de coger ira, rabia, etcétera, pesimismo, ofrecemos nuestro sufrimiento unido al de Cristo, eso nos santifica, nos repara nuestros pecados, nos va limpiando el alma para que también cuando pasemos de esta vida a la eternidad, pues podamos ir al cielo sin tener que pasar por el purgatorio o con un purgatorio lo más pequeño posible. Por eso es importante el sacrificio, la penitencia, las obras de misericordia. No es que Dios lo permite para castigarnos, es porque nos ama. Exactamente. El Señor podía haber dicho después de Adán y Eva, bueno, que se vayan todos al infierno, pero no, nos ama. Ya desde el inicio dijo, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Génesis 3, 15, 16, porque nos ama. Él ama al pecador. Y por eso Jesús nos salva de los pecados. Pero ahora tienes tú que colaborar. Yo tengo que colaborar. Entonces, esto es importante. Esa colaboración que hacemos nosotros, pues es la cruz, nuestra cruz. Acuérdense también, les voy a leer ahorita otro versículo de San Mateo, capítulo 16, 24. Si me permiten un segundito, lo voy a buscar aquí. Dice así, es Jesús quien habla. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es palabra del Señor. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ser personas que renuncian a la parte egoísta, a la parte pecadora que hay en nosotros. Acuérdense que el grano de trigo, para que dé fruto, debe morir. Acordémonos también que decía el Señor que aquel que no se niega a sí mismo, no se refiere aquí a la parte buena, porque Dios nos hizo fundamentalmente bueno. Aquí a la parte egoísta, la parte pecadora, la parte de los 7 pecados capitales, y ahí pudiéramos nombrar cada uno de los pecados capitales. Entonces, si yo no me niego a la ira, no me niego a la soberbia, no me niego a la lujuria, no me niego a la envidia, no me niego a la avaricia, que no me niego a la gula, ¿quién me domina a mí? Me domina el mal, el maligno. Yo tengo que renunciar, acuérdense, a la parte vieja, a la parte pecadora, no a la parte buena. Entonces, eso cuesta un sacrificio. Tengo que decir que a veces algunas personas llaman cruz a lo que no debiera ser cruz. Me explico. Hay gente, me han escuchado esto varias veces también, y pongo 2 ejemplos que son muy claros. Una persona que bebe demasiado alcohol y le viene una cirrosis hepática. Y no puedes decir, ay Diosito, ¿por qué me mandaste esta cirrosis hepática? Que yo te mandé la cirrosis hepática. No, fuiste tú que bebías
demasiado alcohol. Esa no es la cruz de Cristo. Ese es un disparate, es secuela de haber bebido, y esa es gula, o aquel que fuma como una chimenea y le viene un enfisema pulmonar. Ay, Diosito me mandó el Señor una cruz terrible, un enfisema. ¿Qué te mandó Dios un enfisema? No. O sea que llamamos cruces a muchas cosas que no deberían ser cruces. Suceden, qué sé yo, por falta de orden en nuestra vida, por comer comida chatarra, por qué sé yo, llevar una vida desordenada, por situaciones de pecado que si no existieran, no habría esos sufrimientos. Voy a decir algo que no es doctrina de la iglesia, es solo mi opinión. Por supuesto que no está en contra de la doctrina de la iglesia. Yo creo que si en este momento que estamos hablando y ustedes viendo este programa, todos los seres humanos del planeta Tierra, sin excepción, dejáramos todos los pecados, todos, todos, no solo los mortales, también los veniales, se desaparecerían todas las enfermedades. Eso pienso yo. Por cierto, el Señor habla que al final, dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, 21, etcétera, que vendrá un tiempo que no habrá luto, ni lágrima, ni llanto, porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Así como al principio hubo un paraíso terrenal y no había muerte, no había enfermedad, no había COVID, porque no había pecado. Así sucederá cuando venga el triunfo total del Inmaculado Corazón de María y del Corazón de Cristo y la segunda venida de Jesús. Cuando la cizaña, la mala hierba, se queme y solo quedará el trigo. Pero yo pienso que si en este momento los 8.300 millones de personas que vivimos en la tierra dejáramos realmente todo pecado, desaparecerían todas las enfermedades. Esa es una opinión mía, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los males en el fondo vienen del pecado. No significa que alguien sufre por un pecado personal, pero sí por el pecado de la humanidad. Solo se hereda el pecado de Adán y Eva. El de nuestros padres o ancestros no se hereda, pero incide también nuestros propios pecados para que tengamos también tantos sufrimientos en la vida. Esto es importante. Por cierto, no sé si, claro, aquí tengo más de 16.000 mensajes, que va a ser difícil que ahora quiero buscar algo. Vamos a ver, va a ser un poquito difícil, quizá me tenga que rendir. No, mire qué rápido, ya. Fue un mensaje que dio la Virgen el 25 de marzo de 1997. Mire, queridos hijos, hoy los invito de manera especial a tomar la cruz en sus manos y a contemplar las llagas de Jesús. Pidan a Jesús que sane las heridas, oigan, que ustedes, hijitos, han recibido en el transcurso de su vida a causa de sus pecados o de los pecados de sus padres. O sea que muchos de los sufrimientos que nosotros tenemos vienen de ahí. Entonces, ahora sí hay dos cosas que Jesús quiere que llevemos como parte de cruz, con alegría. Una, lo que nos cuesta hacer la voluntad de Dios, lo que nos cuesta cumplir nuestro deber, lo que nos cuesta cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Eso sí quiere Dios que sea la cruz para nosotros. Entonces, cuando una persona sufre por ser bueno, ¿verdad? Cuando una persona sufre porque le cuesta tal cosa, ay, Dios le está preparando un premio enorme en el cielo. Acordémonos también de que Dios nunca va a permitir un sufrimiento sin estar Él junto a nosotros. Siempre se compadece, padece con. Y luego, nunca por encima de las fuerzas que Él nos va a dar. Alguien decía que cuando el Señor va a dar la cruz, primero le mide las espaldas a la gente. Y luego dice, bueno, ahora le va a poner una cruz del tamaño de las espaldas. O sea, Dios nunca va a permitir que suframos más allá de lo que podemos, más allá de la gracia que nos da. Entonces, ¿y cuál es la otra parte de cruz fundamentalmente? Cuando alguien se burla de nosotros, cuando nos hacen bullying, cuando nos persiguen, es una bienaventuranza.
Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia. Entonces, si tú por ser bueno logras, si no tienes que lograrlo, vendrá solo, vas a ver cómo se burlan de ti, se ríen de ti. En eso tienes que estar contento porque estás sufriendo por Jesús y eres bienaventurado y recibirás un premio muy grande en el cielo. Ahora nosotros ofrezcamos al Señor primero el cumplimiento de nuestro deber. Segundo, las cosas ordinarias que tenemos que hacer y tratar de identificarnos con la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Voy ahora a entrar en una situación bastante difícil de explicar. Entiendo que hay almas víctimas y las almas víctimas son personas a quienes Dios las llama a ofrecer alguna cruz pesada, algún sacrificio para salvar almas. Pero las personas que le dicen que sí al Señor eh, reciben una gracia muy grande de Dios y están alegres. O sea, si usted le pregunta a una persona que sufre por ser alma víctima y le pregunta, ¿cómo está? Bien, bien. Una de las videntes de Medjugorje, por ejemplo, Vizca, eh, siempre dice que está bien. Le pregunto a su esposo, que lo veo de vez en cuando, ¿y cómo está Vizca? Dice, siempre dice que está bien, siempre con una sonrisa. Dice, a veces no ha dormido nada, son las 3 de la mañana y le digo, ¿cómo está? Bien. Y yo digo, bueno, mandarle saludos. Porque, bueno, Santa Teresa decía, o sufrir o morir. O sea, que el que tiene es un alma víctima, tiene una alegría muy grande dentro del dolor. Es impresionante. A ver, un santo san, a ver si me viene, la María Griñón de Montfort, decía que Dios a la cruz le pone como mermelada. Entonces, que esa cruz es como dulce. Entonces hay una mermelada, ¿verdad? Y uno se toma la mermelada y entonces la cruz es muy dulce porque no le es tan pesada. Depende del amor. Cuando una mujer tiene que dar a luz, qué dolor, pero ¿cómo va a dar a luz un hijo? Pues qué importa, le pasa el dolor luego y luego se olvidó del dolor. Entonces el problema es que hagamos las cosas por amor. Cuando hacemos algo por amor y nos cuesta, Dios nos da un premio muy grande en el cielo, sin duda alguna. De ahí que nosotros nunca debemos quejarnos de Dios. Él sabe lo que permite y luego ofrecerle a Dios cualquier sufrimiento. Puede ser hasta con lágrimas en los ojos. Eso sí, sin angustia, sin desesperación. Puede ser con tristeza la muerte de un ser querido, ¿verdad? Cuando Jesús fue a Betania, ya habían enterrado a Lázaro 4 días antes. Vio llorar a Marta y María y se puso a llorar él también y lo iba a resucitar. Y dice San Juan que lloró 3 veces, viéndola llorar. Cuando usted sufre, no está solo. Jesús está con usted. La Virgen María, que es también Madre dolorosa, que estuvo al pie de la cruz, también está con usted. Ella, y es la Madre de Dios, vio morir a su padre San Joaquín, a su madre Santana, a su esposo San José, y de qué manera a su hijo clavado en la cruz. Y nuestra Madre nos va a comprender. Pero Dios y la Virgen van a estar con nosotros en los momentos de prueba. No dude del amor de Dios. Alabe a Dios cuando sufre. Que Dios con la alabanza, como es una expresión de fe, va a sacar un bien más grande para usted. Si no, Dios no permitiría ese sufrimiento por el cual usted está pasando. De ahí que nosotros cantamos también victoria. Deberíamos tener una cruz al pie de su casa, dentro de la casa. Pues yo siempre tengo también una cruz aquí en el pecho, ¿verdad? Porque es la expresión más grande del amor y ofrecerle al Señor nuestro Dios. Por eso oremos al pie de la cruz. Mire, una de las mejores maneras para tener fortaleza en medio de las pruebas es leer la Biblia en el momento de la pasión del Señor. Usted que se queja de tantas cosas, agarre la Biblia y lea esos capítulos de cualquiera de los evangelistas, cómo Jesús sufrió la pasión, ¿verdad? La muerte,
todo eso, y al final uno dice la verdad, que yo me ahogo en un vaso de agua. Dios sabe lo que realmente permite. Hay un cuento que es muy sencillo y muy antiguo, pero me parece que muy claro para esto también. Como es un cuento, pues no está en los evangelios porque no es verdad. Vamos a imaginar que Jesús un día le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, vamos a subir a un monte muy alto. Y le dice, hagan una piedra cada uno para subirla ya. Y no le dice, ¿para qué? Y cada uno escoge la piedra que quiere. Entonces uno agarra una piedrita, creo que en España dice una canica, le dice canica en España, cuando juegan en otra parte le llaman de otra manera, ¿verdad? Una piedrita así redondita, pequeñita. Otro escoge una piedra, pues así como esta caja que tengo yo aquí. Otro como el celular. Y hay otro que escoge una piedra grande, ¿no? Yo me imagino que el que lleva la piedrita pequeña y va subiendo, va jugando y se burla y se ríe del otro que ya. ¿Y quién te mandó a agarrar esa piedra tan grande, bobo? Porque dice que lleva una piedra muy grande y la lleva en el hombro y va subiendo, y que va de último y va sudando. Resulta que, según el cuento, pues no habían llevado comida. Cuando llevan arriba, los espera Jesús y se sientan al lado de una fuente de agua cristalina, ¿verdad? Y dice, siéntese frente a esta fuente ahora. Coloquen la piedra delante de ustedes que voy a cambiarla en la comida que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Aquel que lleva una piedra así de grande como una bandeja, pues tiene un banquete para comer. Aquel que llevó solo una piedrita como este reloj, pues será un bocadito solo de oro. Ahora les pregunto, ¿qué piedra hubieran llevado ustedes? Digan la verdad. ¿Verdad que no hubieran escogido la grande? Dios sabe lo que permite. Cuando Dios permita que pasemos por una prueba, además de estar con nosotros, Dios sabe lo que permite. Vamos a recibir un premio muy grande en el cielo si sabemos ofrecer con amor. Oremos al pie de la cruz. Y saben que se ha perdido mucho persignarse. Acordémonos que santiguarse es hacer la señal de la cruz de la frente al pecho, ¿no? Así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Persignarse es hacer cuatro cruces, una en la frente, otra en la boca, otra en el pecho y luego la misma es santiguarse así. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El demonio le tiene pavor a la cruz. Tengan una cruz. Hágala bendecir por un sacerdote. Bendiga la cruz cada día. Y cuando un matrimonio tenga problemas, arrodíllese al pie de la cruz y clame a Jesús. Y van a ver cómo surge una fuerza muy grande de la cruz de Cristo, porque ahí nos redimió y venció todo el mal. Que Dios les dé mucha fortaleza, que Dios les dé consuelo, que el Señor desde hoy nos invite a no desanimarnos, a no caer en desesperación, a no dudar del amor de Dios, porque ese sufrimiento unido al de Cristo es necesario para poder realmente entrar en el reino de los cielos. Muchas gracias por conectarse. Les doy la bendición también, siempre con la señal de la Santa Cruz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Providencialmente, pues tenemos aquí también la cruz, ¿verdad? Detrás de la imagen de mi persona. Dios sabe lo que hace. No dejen de orar también por nosotros. Como decía Jordi, oro por todos los que ven y se conectan cada semana en este programa. Oro también por todos los que forman parte de algún grupo de oración de la Reina de la Paz. Ella dijo que se hicieran grupos de oración. No dejen de hacer grupos de oración, porque ahí está realmente la unión con Jesucristo y con la Virgen y nuestra propia salvación. Bueno, hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Chao.
Gracias, Padre, gracias por acercarnos al misterio de la cruz y siempre desde esta visión de la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Y, Ánimo. y gracias a todos.